Saludos amigos y amigas. Bienvenidos a otro programa Mensaje de Esperanza que se transmite todos los sábados a las 8 de la noche por nuestro canal de YouTube, que es Reverendo en abreviatura R.V. Héctor Méndez. Allí encontrarán todos los mensajes, todos los programas del último año y de este año que estamos viviendo. También pueden encontrarme en mi página de Facebook, que es Héctor Méndez. Estamos transmitiendo de la ciudad del Doral, Miami, Estados Unidos de América, para todo el mundo de habla hispana. Hoy queremos presentar a ustedes el sermón de las 7 palabras. Usualmente se predica el viernes, pero no quisimos hacerlo un viernes para no interferir con actividades de ninguna iglesia. Nosotros siempre insistimos en la cooperación con todas las iglesias. Bienvenidos a este sermón de las 7 palabras. Quiero decirles que hay varias lecturas bíblicas que recogen las últimas palabras de nuestro Señor Jesucristo. Sería difícil estar mencionándoles a ustedes los distintos textos bíblicos. Por eso les sugerimos un buen resumen que aparece en el Evangelio de San Juan, capítulo 19, del 17 al 42. San Juan 19, del 17 al 42. Queridos hermanos y hermanas en Cristo, a lo largo de la historia, muchos personajes han dejado su pensamiento, sus ideas, su obra, muchos de ellos por escrito, otros los han dejado en cuadros, o en música, o en poesía, o tal vez en una obra arquitectónica, en discursos famosos. Hoy vamos a hablar de alguien que no hizo nada de eso. Sin embargo, sus últimas 7 frases han quedado para la historia con un mensaje extraordinario. Nuestro Señor Jesucristo. Se conocen como las 7 frases o las 7 palabras de Cristo en la cruz. Las últimas frases que el Señor, allí en medio de su agonía en la crucifixión, pronunció. Aparecen relatadas en los distintos evangelios. En algunos aparecen algunas, en otros aparecen otras. Pero haciendo un resumen, son 7 frases. 7 frases que nos hacen estremecer. 7 frases que cada vez que las revisamos tienen un mensaje para nosotros. Yo estaba sacando la cuenta y a lo largo de mi vida ya de 55 años de pastor, más el tiempo del seminario, tomando en cuenta que por muchos años atendía 2 o 3 iglesias, he estado cerca de haber predicado por lo menos 90 sermones de este tipo. Puedo decirle a ustedes que no hay 2 sermones de las 7 palabras que sean iguales. ¿Por qué? Porque no es lo mismo predicar el sermón de las 7 palabras, por ejemplo, en Cuba, en el año 1962, cuando yo empecé en el seminario, o después en la década de los 70 o de los 80, que predicarlo tal vez en Chile, o predicarlo en España, o predicarlo aquí en Estados Unidos.
¿Por qué? Porque el contexto varía. Y no es lo mismo igual la década de los 60, cuando todavía el hombre estaba haciendo los primeros intentos de llegar a la luna, que el día actual. No es lo mismo en aquella época que había teléfonos en algunos lugares de manigueta, que hoy en día que los teléfonos celulares forman una parte ya inherente del cuerpo del ser humano. No es lo mismo, es diferente, es distinto. Incluso desde un punto de vista político, no es igual en aquel momento donde todavía existía el campo socialista con la Unión Soviética al día de hoy, que ya desapareció, y hay un contexto geopolítico muy diferente. No es lo mismo predicar hace 6 años que predicar ahora que tenemos una guerra allí en Ucrania. No es lo mismo. Sin embargo, el mensaje es inalterable. El mensaje se mantiene incólume, porque es un mensaje que nos viene de Dios. Y el Señor Jesucristo, allí en la cruz del Calvario, en medio de los azotes, de las burlas, en medio de los aguijonazos con la lanza que le propiciaban a aquellos soldados, el Señor dijo en su agonía la primera frase, que es la frase del perdón. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Qué sentido tan grande del perdón. Aquel que estaba siendo humillado, vituperado, escupido en su rostro, que brotaba la sangre en su costado, era capaz de decir, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Ah, mis queridos hermanos y hermanas, ¿cuántas veces ha llegado a mis oídos una frase de alguien que viene y me dice, mire, yo perdono, pero no olvido? No, ese no es el perdón. Si tú no olvidas, no estás perdonando de verdad. Eso es la ley del ojo por ojo, diente por diente, que fue abolida por el Señor para predicarnos la doctrina del amor. ¿Qué nos dice la Biblia de Dios? Que Dios es amor. Y esa es la primera frase del Señor. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y allí, junto al Señor, están siendo crucificados dos personajes sobre los cuales se ha escrito, se ha investigado mucho. Para algunos eran dos ladrones, para otros eran dos subversivos que estaban en contra del gobierno romano. No es posible verificar con exactitud, con rigor histórico, la realidad. Pero en cierta forma, esa realidad no cambia. ¿Por qué? Porque uno de aquellos hombres increpa a Jesús y le dice, si es verdad que tú eres el Hijo de Dios, sálvate y sálvanos a nosotros. Es la mentalidad de aquel que está hundido, quiere escapar y se agarra de quien está cerca de él. Sin embargo, el otro le dice, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y entonces surge la segunda frase, la segunda palabra de Cristo en la cruz, que le dice, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Observen ustedes, es muy importante observar que el Señor no le dice el año que viene, dentro de aquí a 100 años, en el próximo milenio, el Señor le está diciendo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Y la enseñanza que eso nos da es que cuando aceptamos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, nosotros empezamos ya a vivir la vida eterna. Nosotros comenzamos a vivir la vida en la eternidad. No hay que esperar, no hay que pensar en un futuro,
desde ese momento estamos viviendo la vida eterna. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Cuál es la respuesta? De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y ahí muy cerca del Señor, a los pies de la cruz, como una señal del valor que tuvieron un pequeño grupo de mujeres al acercarse a la cruz, estaba María. Esa mujer santa y buena, escogida por Dios, escogida por el Señor para una misión extraordinaria de ser la madre del Señor. Y cuando el Señor mira y la ve a ella, junto al discípulo amado, Juan le dice, mujer, madre, he ahí tu hijo. Y a Juan le dice, hijo, he ahí tu madre. Y es que es la expresión donde el Señor muestra la importancia de la familia que es la célula principal de la sociedad y que lamentablemente hoy en día está tan resquebrajada, hoy en día está tan lesionada. Recientemente fui a cenar a un restaurante. Había un matrimonio, todavía jóvenes, con un hijo de unos, tal vez, 14 años y una niña de unos 12 años. Y estaban los cuatro sentados y era un entorno bonito, lindísimo. Unas plantas muy bonitas, unos adornos, decoración. Cada uno estaba con su teléfono celular. No conversaron ni una palabra, yo creo. Cada uno con su teléfono celular. Y es que la familia, en cierta forma, se está diluyendo. En el mundo actual se ha perdido mucho de la familia tradicional. Se ha perdido mucho de aquella familia donde todos sentíamos las penas de uno, o donde todos nos alegrábamos cuando alguien se graduaba, cuando alguien se casaba, cuando alguien cumplía años. Ya eso se va diluyendo en la sociedad actual. Y tenemos que poner nuestra parte para que esa célula esencial de la sociedad no se pierda. Hay que proteger a la familia. Y otro mal, ¿cuál es otro mal? La soledad. ¿Cuántas personas vemos en medio de la soledad? Como decía un amigo mío argentino, una canción que compuso, soledad en la ciudad, más que una enfermedad es una peste. Vivir, cueste lo que cueste. Si a eso le añadimos las drogas, el alcohol, si a eso le añadimos una serie de males que hay hoy en día en la sociedad moderna, nos encontramos que la frase de Cristo tiene vital importancia, que hay que recuperar la sociedad, que hay que recuperar la familia, que hay que recuperar ese entorno donde todos podamos sentirnos uno. Y en eso la Iglesia cristiana tiene que jugar un papel fundamental en ayudar que las familias se sientan unidas unos a los otros. Y en medio de toda esa situación surge una frase que a veces nos desconcierta, cuando el Señor dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y para algunos parece una expresión de debilidad, cuando el Señor está repitiendo palabras del Salmo 22. Está buscando en la Sagrada Escritura, está buscando la fortaleza que a veces necesitamos, que a veces tiene que ser algo que nos venga de la Biblia, que nos venga del propio Señor cuando estamos en medio de crisis, cuando estamos en medio de situaciones que todos las vivimos. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? No es una frase que muestre debilidad, sino una frase que busca fortaleza, fortaleza en el Señor Jesucristo. En un momento determinado, el Señor pronuncia una frase que nos demuestra su agonía, su sufrimiento. Es un momento en el cual el Señor expresa su quinta frase.
tengo sed. Y el Señor tenía sed. Y esto nos muestra las dos naturalezas de Cristo, el Cristo humano y el Cristo divino. El Señor está sufriendo por ti y por mí, está sufriendo por nosotros, está pagando por nosotros. Sed tengo, dijo el Señor. Y hoy en día nosotros podemos pensar que el Señor sigue teniendo sed, sigue con ese padecimiento humano. ¿Sed por qué? Sed de que terminen las guerras, sed de que los seres humanos no tengan que emigrar de sus países e ir a un camino de incertidumbre. El Señor tiene sed de que haya más armonía entre los países, más armonía entre los seres humanos, que no haya guerras, que se tenga mayor cuidado del clima, que pensemos en el futuro. El Señor tiene sed. Y tiene sed de que tú y yo nos acerquemos más a Él y seamos más consecuentes con nuestra propia vida cristiana. Sed tengo, dijo el Señor en esa su quinta frase. Y surge entonces un pensamiento en nuestra cabeza. Si todos esos millones que se han dedicado a la guerra se hubiesen utilizado para hacer escuelas, para hacer hospitales, para buscar medicinas, y gracias a Dios que estamos saliendo de una pandemia que nos ha azotado bárbaramente estos años, pero estamos seguros que surgirán otras enfermedades y hace falta dedicar recursos para que el ser humano pueda prepararse ante esas epidemias, prepararse ante esas enfermedades, que ese dinero que se emplea en aviones, en cohetes, en tanques de guerra, en armas, pueda emplearse en escuelas, en maestros, en investigadores, en laboratorios, en médicos. Y entonces podamos decir, gloria sea al Señor. Y un momento determinado, cuando el Señor mira a su entorno, expresa su sexta frase, consumado es. Consumado es la obra de salvación. Un momento en el cual la luz se separa de las tinieblas, porque la luz en las tinieblas resplandece. Y los profetas hablaron siempre de la luz. Y el cántico de los ángeles siempre anunció que os ha nacido hoy un Salvador en medio de aquella luz que se expresó en la noche del nacimiento de Cristo. El resplandor. Ese es el Cordero de Dios. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que ha venido a darse por nosotros, que ha venido a entregarse por nosotros y que solo nos pide nuestra fe incondicional y nuestra vida dedicada a su servicio y a su obra. Consumado es, dijo el Señor. Y consumado es, tenemos que decir nosotros cuando sentimos a Cristo en nuestro corazón. Y a veces hay quien puede pasar toda una vida rondando alrededor de una iglesia, pero el Señor Jesucristo no ha entrado en su corazón. Hay que abrir el corazón, hay que abrir la vida, hay que abrir todo lo que somos al Señor Jesucristo. Y escucharemos entonces la última frase. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y en aquel momento se rasgó el velo del templo. Y en aquel momento los soldados se sintieron atemorizados. ¿Por qué? Porque estaba escuchando la frase donde el Señor es uno con el Padre. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y ahí está culminando las 7 palabras. La primera es la palabra del perdón. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. La segunda es la palabra de la piedad. Piedad ante aquel que le dice, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y el Señor le está diciendo, hoy estarás conmigo en el paraíso. La tercera frase, la frase dedicada a la familia. Madre, ahí tu hijo, hijo, ahí tu madre. Cuídense, constituyan una familia unida. Y en la cuarta frase, aquella que para la gente es del pánico,
Cuando el Señor dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Ahí está, vete a buscar refugio, ayuda, orientación en la palabra de Dios. Y entonces surge la quinta frase, tengo sed. Ah, y nosotros que tenemos tanta agua que ofrecer al Señor, ¿cómo no se la damos? Tenemos que ayudar a que este mundo pueda darle al Señor lo que está pidiéndonos. Y esa agua se transforma en escuelas, en hospitales, en ayuda al prójimo, en ayuda al desamparado, a aquel que no tiene. Y entonces oiremos repetir en nuestro oído, consumado es. La obra salvífica de Cristo se ha consumado. Y la luz en las tinieblas resplandece. El mensaje de salvación está predicado cuando el Señor dice, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y hermanos y hermanas, como recuerdo siempre aquel médico destacado, famoso, que se alejó del Evangelio. Y cuando yo terminé de predicar las 7 palabras, salí a la iglesia de La Habana. Y esto lo dije hace ya algunos años. Se acercó a mí y me dijo, ¿no me reconoces? Le dije, no. Y cuando me dijo quién era, me quedé impactado. Estaba avejentado, desconocido. Y me dijo, me alejé del Señor. Y se echó a llorar porque se había alejado del camino de Cristo. Y le dije, siempre hay una oportunidad para acercarse al Señor. Siempre hay una oportunidad que Dios nos da. Yo personalmente doy gracias a Dios porque tengo la oportunidad de predicar este sermón de las 7 palabras, que por un momento pensé que no lo iba a poder predicar, pero Dios me ha dado esta oportunidad. Después de tantos años de volver a insistir en que este es el camino de salvación, el Cristo de la cruz, el Cristo del Calvario. Yo soy la resurrección y la vida, dijo el Señor, porque no quedó muerto, porque como dice la palabra de Dios, el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Hermanos y hermanas, hoy estamos predicando, estamos recordando esas 7 frases de Cristo en la cruz. Por eso queremos invitarte. Acércate a Dios, acércate al Señor cada día, acércate a Cristo y entonces, y solo entonces, podrás decir, Señor mío y Dios mío, aquí estoy para ser un siervo más tuyo. Que Dios nos bendiga. Oremos. Señor, gracias por el mensaje de las 7 palabras. Gracias porque es un mensaje que se mantiene inalterable a pesar de los años y de los siglos. Es el mensaje que alumbra al ser humano y que nos da la esperanza de la vida eterna. Acompáñanos a todos y danos tu bendición. Sé con cada enfermo, con cada uno de nosotros, con cada una de las familias a las cuales pertenecemos. Y Señor, que podamos algún día alcanzar un mundo de mayor perdón, de mayor amistad, de mayor familiaridad, donde cesen las guerras, donde no sea necesario la migración forzosa, donde podamos sentirnos hermanos y hermanas los unos de los otros. Y ahora, Señor, acompáñanos y condúcenos cada día por los caminos de la vida sin temor alguno, porque tú nos ves. Y ahora que el amor de Dios, la gracia de Jesucristo el Hijo y la comunión del Espíritu Santo sea con cada uno de nosotros y con todo el pueblo de Dios esparcido en el mundo, ahora y por siempre jamás. Amén. Que Dios nos bendiga. Recuerden, con Dios todo, sin Dios nada. Nos vemos el próximo sábado con la bendición del Señor.